Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada al entrenamiento jurídico de abogados y equipos de abogados en relación con la inteligencia artificial para que se perfeccione jurídicamente sobre cómo aplican los derechos y deberes, es decir, sobre los fundamentos jurídicos, es decir, sobre el criterio jurídico, la forma del cumplimiento del derecho, la manera de actuar con diligencia en relación con la inteligencia artificial, es decir, para que sean capaces de gestionar jurídicamente la inteligencia artificial, es decir, para que manejen asuntos jurídicos relacionados con la inteligencia artificial, teniendo claro cómo aplican frente a la inteligencia artificial los derechos y deberes, bien sean asuntos que existen con el cumplimiento del derecho, es decir, para que desde el inicio se cumpla con el derecho frente a la inteligencia artificial, o bien sean asuntos que existen con base en los problemas causados por el incumplimiento del derecho en relación con una inteligencia artificial. En ambos casos son capaces de conocer cómo aplican los derechos y deberes para manejar cada uno de los asuntos que vayan atendiendo como abogados y equipos de abogados, una vez sean entrenados, una vez son entrenados por nosotros. Y por ende se perfeccionan jurídicamente frente a la inteligencia artificial. Y hoy explicaré la importancia de conocer, de tener claro el derecho y de aplicarlo ante la inteligencia artificial. Y es que el derecho no consiste exclusivamente en sus elementos abstractos, es decir, en sus fundamentos generales, en sus criterios generales, como por ejemplo el deber de actuar de buena fe, o el debido proceso, o el reconocimiento del Estado de Derecho, o el manejo de la función pública, o propiamente el criterio, el elemento de la función pública, o el respeto de la propiedad privada, o la posibilidad de realizar contratos, la libertad para hacer contratos, o el tener en cuenta que el tratamiento de un dato personal solo se puede hacer si se hace con base en el cumplimiento del derecho, o el tener en cuenta que en cada relación donde existe inteligencia artificial debe asegurarse, debe tenerse una forma válida en relación con la privacidad, debe asegurarse que exista privacidad, debe hacerse que en lo que sea privado exista como tal un manejo válido y propiamente el cumplimiento del derecho, es decir, que se tenga en cuenta el fenómeno de la privacidad en relación con la inteligencia artificial. Sí, estos elementos son importantes, pero no son suficientes, porque hay que concretar sus elementos y por ende hay que concretar el derecho en general. Lo necesario, lo determinante, lo suficiente es que se conozcan las partes y el todo del derecho, las características del derecho, es decir, la forma de los derechos y deberes, la forma en la cual existen los derechos y deberes, las características de los derechos y deberes. Y así se tiene claro el derecho y si se aplica a ello, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en relación con la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial sea buena, exista de una forma buena, exista para el bien, haga el bien, logre el bien en lo que dependa de cada producto conocido denominado como de inteligencia artificial, en lo que depende de cada objeto denominado inteligencia artificial. Y por eso es algo necesario y por ende no es suficiente con que hagamos afirmaciones o conozcamos elementos generales sobre el derecho, sino en que se tenga claro, lo suficiente es que se tenga claro qué es el derecho, es decir, su dimensión general y sus características específicas, propiamente lo determinante, lo necesario, lo suficiente, es que se tengan claras las características de los derechos y deberes y que se apliquen, para que ahí sí exista claridad de qué es el derecho, es decir, de qué son los derechos y deberes y por ende cómo aplican, y por ende cómo cumplirlos, cómo aplicarlos, y a la vez hay que aplicar este conocimiento para que como tal exista el cumplimiento del derecho, es decir, el bien, es decir, bienestar, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, la aplicación de los derechos y deberes en este tema en relación con la inteligencia artificial y así la inteligencia artificial exista con base en el cumplimiento del derecho, es decir, con base en el ejercicio de los derechos y deberes, con base en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, con base en el bien y por ende logre el bien, permita el bien y sea un medio para lograr el bien cuando a la vez cada quien que se relacione con ella, con este producto, con este objeto, una vez exista bien, una vez existe el producto de una forma válida jurídicamente, sí, cada quien que se relacione, que interactúe con el producto, existe por su parte, existe a su vez de una forma válida jurídicamente, cumpliendo con el derecho, aplicando los derechos y deberes. Entonces, sea una inteligencia artificial válida jurídicamente y por ende que permita el bien cuando cada persona que actúe de una forma válida, es decir, que sea diligente jurídicamente,
en relación con el producto, en relación con la forma en la cual existe el producto. Es decir, sea una forma que a su vez permite el bien al existir bien, sea capaz y propiamente sea una forma que propiamente existe y permite el bien, existe con base en el bien y permite el bien, si cada persona que se relacione con ella, una vez exista bien, actúa de una forma válida jurídicamente y por ende se logre que por su parte existe el bien en cada relación que exista entre el producto que existe de una forma válida jurídicamente y cada quien que actúe de una forma válida jurídicamente frente a ello, frente al producto, con base en la forma en la cual exista cada relación jurídica, donde existe ese producto y donde cada quien actúe de una forma válida jurídicamente, cumpla con el derecho. Y por eso es algo determinante, porque la duda general, la inquietud, el reto general es cómo lograr que la inteligencia artificial exista bien. Y la solución es esta, es decir, ¿cómo se logra ello? Aclarando y aplicando el derecho, logrando que exista claridad sobre los derechos y deberes de los derechos y deberes, claridad sobre la forma en la cual existen los derechos y deberes, claridad de la forma de los derechos y deberes, y aplicándolos para que exista la inteligencia artificial. Bueno, esa es la solución, por eso es determinante que esto se conozca y aplique. Y por eso en Juridía entrenamos jurídicamente abogados y equipos de abogados en relación con la inteligencia artificial para que conozcan cómo aplican los derechos y deberes, es decir, cómo existe el bien en relación con la inteligencia artificial y por ende, si esto se aplica, existe la inteligencia artificial buena para el bien, mediante la cual existe el bien. Y a la vez se conoce cuándo existe la inteligencia artificial mala, antijurídica, inválida, y por ende se descifra con claridad de ello, se puede explicar con claridad por qué es algo malo y se controla para que deje de existir, pero desde el punto de vista ideal lo determinante es que se conozca cómo existe el bien para que siempre se cumpla con el derecho frente a cada inteligencia artificial y a la vez, en la medida de lo posible, cuando se detecte que algo está existiendo con base en un antijurídico, se detecte para que se ajuste o deje de operar y de esa forma, en lo que sea posible, se controle el fenómeno, se disminuya lo antijurídico o al menos se controle, se limite lo antijurídico desde el momento en que se controle. Siendo de todas maneras, reitero, el ideal o la única forma para que exista la inteligencia artificial buena, el cumplimiento del derecho frente a ella en cada relación jurídica desde su inicio, desarrollo y fin, para que así la inteligencia artificial sea un producto que se crea bien porque se idea con base en el cumplimiento del derecho, es decir, su ideación se basa en que sea una idea de inteligencia artificial, una forma de inteligencia artificial ideada bajo una manera que permita que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a ella. A la vez se diseña, es decir, se aplica esa idea ya como tal en concreto, se diseña la inteligencia artificial con base en una forma que logre que exista el cumplimiento del derecho, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a ella, frente a este producto, frente a cómo exista cada producto, y a la vez como tal se produce, una vez ya se logre el producto final, una vez se diseña, y de esa forma en su parte de creación, en su creación, es un producto válido jurídicamente y a la vez sí, cada interacción que exista después de ello, frente a cada ser humano con relación, en relación con cada ser humano, será un producto válido jurídicamente si cada ser humano que se relacione con ella, con el producto que ya es creado, que ya está creado, que ha sido creado válidamente, que existe de una forma válidamente, existe cumpliendo con el derecho. Si cada persona que se relacione con el producto que ya existe de una forma válida jurídicamente, a su vez actúa de una forma válida jurídicamente, para que así exista un uso y en general una existencia válida jurídicamente de cada producto de inteligencia artificial. Entonces se trata de que el uso, es decir, de que cada usuario exista de una forma válida jurídicamente, de que a la vez el control que exista por parte del sector público y privado en cualquier contexto existan de una forma válida jurídicamente. A la vez se trata de que la administración de la inteligencia artificial sea diligente, se base en la diligencia jurídica, exista con base en la aplicación de los derechos y deberes y por ende el soporte, el mantenimiento, la actualización de la inteligencia artificial de cada producto, el respectivo objeto de inteligencia artificial exista de una forma válida jurídicamente y en general para que el gestionamiento y en definitiva la forma de la existencia de la inteligencia artificial creada por el resultado de la unión de cada una de las formas relacionadas con su existencia, existan de una forma válida jurídicamente. Por eso la inteligencia artificial válida es la que existe de una forma válida jurídicamente y ella solo existe cuando cada una de sus partes y su todo existen de una forma armónica con el derecho, existen con base en la aplicación de los derechos y deberes. Es decir, si su ideación, diseño, producción, uso, control, administración y en general gestión existen con base en el cumplimiento del derecho, existen cumpliendo con el derecho. Esa es la forma en la cual existe el
fenómeno y propiamente el efecto válido jurídicamente en relación con la inteligencia artificial, y propiamente es la forma en la cual existe la inteligencia artificial válida jurídicamente. Por eso es determinante que se conozca el derecho y que se aplique, es decir, que se conozca con claridad, en detalle, y probablemente que se conozca, por ende, completamente y por ende claramente el derecho, es decir, los derechos y deberes, y que se apliquen a la medida de cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial, al ser la forma en la cual existe la inteligencia artificial buena, la inteligencia artificial para el bien, la inteligencia artificial válida jurídicamente, la inteligencia artificial que existe con base en el cumplimiento del derecho, al ser propiamente la forma en la cual existe el cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial. Esa es la forma de la diligencia jurídica en relación con la inteligencia artificial, es la manera en la cual se gozan los derechos y cumplen los deberes frente a la inteligencia artificial, es decir, como lo he indicado, es la forma del cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial. Y es la única forma en la cual existe el bien en relación con la inteligencia artificial y propiamente es la forma en la cual la inteligencia artificial existe para el bien, existe de una forma buena. Y por ende lo determinante es que cada quien aplique los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica para que sí exista el cumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial, porque el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes solo existe cuando se goza cada derecho y cumple con cada deber. Entonces se trata de que cada quien cumpla con sus derechos y deberes con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen los derechos y deberes, y así existe como tal en cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial el cumplimiento del derecho, porque cada quien ha cumplido con el derecho, es decir, cada quien ha aplicado los derechos y deberes con base en la forma en la cual le apliquen, procedan, con base en la forma en la cual cada quien existe, propiamente vaya existiendo, a lo largo de la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista la respectiva relación jurídica, cada relación jurídica que incluye inteligencia artificial. Y por eso hay que tener claros los derechos y deberes, es decir, hay que tener claro el derecho, porque no es suficiente con tener claros algunos elementos generales sobre los derechos y deberes, y en general sobre el derecho, sobre los derechos y deberes. Por ejemplo, el decir que el derecho de una persona llega hasta donde inicia el derecho de otra. Esto es importante, pero no es suficiente para que se conozca, por ejemplo, cómo existe la libertad o el que todos somos iguales ante la ley. Esto es importante, pero no es suficiente para conocer y propiamente lograr que exista igualdad, etcétera. Por eso en Juridia explicamos las características de los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Le aclaramos a los abogados el fundamento jurídico, es decir, la forma del derecho, es decir, la forma de los derechos y deberes, las características de los derechos y deberes, las condiciones, los requisitos de los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Y por ende, cuando eso lo tienen claro, cuando tienen esto claro, cuando tienen esto claro, cuando aclaran ello, cuando tienen esta claridad, cuando tienen esto claro, cuando conocen ello, son capaces de manejar jurídicamente cualquier asunto relacionado con la inteligencia artificial, bien sea desde el punto de vista del cumplimiento del derecho o para atender la consecuencia que exista ante un incumplimiento del derecho que exista en relación con la inteligencia artificial. Porque al tener claro cómo existen los derechos y deberes y por ende cómo se aplican, cómo se pueden cumplir, cómo se cumple con el derecho, cómo se puede cumplir con el derecho, cómo existen los derechos y deberes, cómo se gozan los derechos y cumplen los deberes frente a la inteligencia artificial, son capaces de manejar jurídicamente la inteligencia artificial y por ende son capaces de hacer el bien en relación con la inteligencia artificial y de explicar a los demás cómo existe el bien y cómo lograr el bien y cómo cada quien puede hacer el bien frente a la inteligencia artificial y a la vez son capaces de controlar el fenómeno de lo antijurídico en relación con la inteligencia artificial para que no exista lo antijurídico, para que la inteligencia artificial no exista para el mal, no haga el mal, no exista con base en el mal, o si ya existe una inteligencia artificial antijurídica, inválida jurídicamente, es decir, haciendo el mal, existiendo mal, existente con base en el mal, que sea mala, maligna, se pueda descifrar y detectar que es mala y de alguna forma al menos se controle lo que sea controlado, siendo, reitero, lo ideal y la única forma para que exista el bien, el cumplimiento del derecho desde su inicio, desde el inicio en la forma en la cual, desde el inicio de la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista cada inteligencia artificial, es decir, desde su ideación hasta cualquier gestión, actuación humana que exista en relación con la forma de la existencia, es decir, con la forma en la cual vaya existiendo cada inteligencia artificial. Es la única forma en la cual existe validez jurídica en relación con la inteligencia artificial. Por eso hay que descifrar cómo aplican los derechos y deberes desde la ideación hasta la producción, hasta cualquier otra actividad humana que exista en relación con la inteligencia artificial en cada relación jurídica, en relación con la IA. Pero esto solo es posible de hacer, solo es posible de descifrar, solo se puede lograr si, o sea, el desciframiento jurídico de cómo el derecho le va aplicando, es decir, de cómo los derechos y deberes van aplicando frente a cada inteligencia artificial con base en la forma en la cual vaya existiendo, si se conocen los derechos y deberes, si se tiene claro qué es el derecho, si se conocen las características de los derechos y deberes de cada derecho y de cada deber, si se conoce la forma de los derechos y deberes, porque es la forma en la cual se sabe entonces cómo aplican frente a cada momento, cada fase, cada forma de la existencia de cada inteligencia artificial.
Entonces ahí sí se sabe cómo aplican los derechos y por ende cómo pueden ser efectivos, cómo pueden aplicarse, cómo pueden cumplirse frente a cada momento relacionado con la inteligencia artificial. Por ejemplo, se sabrá, de esa forma se sabe cómo aplican los derechos y deberes y por ende cómo se cumple con el derecho, cómo se deben cumplir los derechos y deberes, cómo se deben aplicar los derechos y deberes en la ideación o en la producción o en el uso o en la administración o en el control y en general en cualquier gestión relacionada con inteligencia artificial. Y por eso, como mensaje final, la inteligencia artificial es el todo creado resultante de la unión, es el todo creado por el resultado de la unión de cada una de esas formas de la existencia, de cada una de sus formas de la existencia, de cada una de las formas en las cuales va existiendo a la medida de cada relación jurídica. Por ende, no es cumplir con el derecho, no se trata de cumplir con el derecho en un momento específico, sino ir cumpliendo con el derecho a la medida de cómo vaya existiendo la inteligencia artificial, a la medida de la forma en la cual vaya existiendo la respectiva relación jurídica. Y por ende, el cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial, es decir, la aplicación de los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial existe cuando existe el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes en cada relación jurídica que incluye inteligencia artificial a la medida de cómo existe, es decir, a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista, en definitiva exista, cada relación jurídica que incluye inteligencia artificial. Esa es la forma en la cual existe validez jurídica en relación con inteligencia artificial, es decir, es la forma de la inteligencia artificial válida jurídicamente, es la forma en la cual existe el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en relación con inteligencia artificial. Y reitero, esto solo es posible si se conocen, si se tienen claros los derechos y deberes, si se sabe exactamente, con claridad, en detalle, completamente, cómo existen los derechos y deberes. Si se tiene claridad sobre cada derecho y cada deber y si se aplica a ello, si se aplica este conocimiento a la medida de cada relación jurídica que incluye inteligencia artificial. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de entrenamiento jurídico para abogados y equipos de abogados mediante conversaciones sobre temas jurídicos universales en relación con la inteligencia artificial, para que de esa forma se perfeccionen jurídicamente, siendo importante indicar, aclarar que en la parte final de cada conversación incluimos un simulacro verbal donde, mediante un juego de roles, cada abogado que individualmente se entrene con nosotros o el equipo de abogados que se entrene con nosotros aplica el conocimiento, es decir, aplica los derechos y deberes, explica cómo aplicar los derechos y deberes frente a cada uno de los roles que se asignen en cada ejercicio. Por ejemplo, como si usted es un asesor jurídico, aplicaría los derechos y deberes frente a esta inteligencia artificial inventada. O como si usted es un servidor público, un funcionario de administración pública, aplicaría los derechos y deberes con base en este rol específico que usted tenga. O desde el punto de vista correctivo, como si usted fuera un juez, aplicaría los derechos y deberes para resolver este asunto, este problema, etcétera. Y también los invito a nuestro sitio web www.juridia.co para que conozcan nuestro blog y se enteren de nuestros contenidos sobre la forma en la cual aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Un fraternal saludo.